Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes de la serie Las aventuras de Tintín, del dibujante belga Georges Remy, también conocido como Hergé. Y en esta ocasión llegamos al vídeo número 18 y vamos a hablar de un álbum que, lo digo ya desde el principio, es uno de mis favoritos de la serie, también uno de los primeros que leí y por tanto un álbum que ocupa un espacio muy importante dentro de mi universo tintinesco personal. Me refiero a El asunto tornasol, que aquí tengo en una traducción al arpitano, es decir, un dialecto que se habla en partes de Francia, de Suiza y de Italia. L'affaire Picard, esa es la traducción al arpitano, una lengua franco-provenzal, y también tengo aquí la traducción al inglés como The Calculus Affair, que ahí pueden ver también. El libro, la aventura, tiene el título original en francés de L'Affaire Tournesol y aparece en forma serializada en el semanario Tintín entre diciembre de 1954 y febrero de 1956, sin ningún tipo de interrupciones en esta ocasión. Se publicó posteriormente en formato de álbum por parte de Casterman en 1956. Y aquí, después de la aventura lunar en dos partes, Hergé va a abandonar ya el formato bipartito en esta aventura y a partir de ahora todas las aventuras que restan van a constituir simplemente una parte. Es decir, van a constar solamente de una parte, desde aquí hasta el final de la serie con Tintín y los pícaros y el inacabado Tintín y el arte alfa. Tenemos que poner este álbum de Tintín, El asunto tornasol, en su contexto y para ello hay que viajar hasta el año 1953, una época de cambios muy importantes, muy decisivos en la vida profesional de Hergé, que van a tener también un impacto importante en su vida personal y que se traducen en un ritmo febril de trabajo. Lo que hace Hergé es instalar definitivamente sus estudios, los estudios Hergé, en la Avenue Louise y cambia su domicilio conyugal con Germaine Kikens, con su esposa, a un piso no muy lejano en la Rue de Livourne. Lo que está haciendo Hergé, separando su domicilio conyugal de su domicilio profesional, es tratar de separar también su vida familiar de su espacio profesional. Y el resultado es que su esposa Germaine va a perder muchísima presencia en la actividad artística de Hergé y eso acabará dejando muy tocada la relación entre ambos y también su matrimonio. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de la llegada a los estudios Hergé de Bob de Moor, pero ahora Hergé va a añadir a 3 colaboradores más que empezarán a jugar un papel cada vez más importante en la creación de los álbumes de Tintín y creo que es necesario hablar de cada uno de estos 3 nuevos colaboradores en la vida artística y profesional de Hergé. Primero tenemos a Baudouin van den Branden, una persona que se va a encargar del trabajo de secretario en los estudios Hergé. Es una persona además procedente de una familia noble y cercana a la familia real belga. Como Hergé, también Baudouin van den Branden se vio envuelto en muchos problemas por sus actividades como periodista durante la ocupación nazi de Bélgica. De esto en el caso de Hergé ya hemos hablado en otros vídeos también, pero a Van den Branden le pasó algo semejante. Quizá por esto, o quizá simplemente porque sus personalidades funcionaban muy bien,
Hergé y Baudouin se entendían a la perfección y el dibujante solía consultar con su secretario muchos aspectos relativos a las historias, relativos a los diálogos, y muchas de las cartas, de hecho, firmadas por Hergé, que algunas de ellas se han publicado en francés en formato libro, en realidad las redactaba Van den Branden, aunque las firmase Hergé. Entonces, Baudouin Van den Branden va a ser importante a partir de ahora, a partir de este año 1953. Después tenemos también a Jacques Martin. Y Jacques Martin es un dibujante importante también, él mismo, es decir, tiene su propia carrera, aparte de su colaboración con Hergé, dibujó cómics como por ejemplo Alix o Le Franc, y este era un hombre, Jacques Martin, que idolatraba profundamente a Hergé, aunque años antes de comenzar a trabajar en los estudios Hergé, pues el propio Hergé no se había visto demasiado impresionado por algunas planchas que había visto de Martin, pero ya en 1953-1954 esto había cambiado y Hergé reconoció finalmente el talento de Martin y vio en él a un colaborador que podía asumir ese papel que otrora tenía Edgar Pierre Jacobs. Entonces, en cierto modo, en el organigrama de los estudios Hergé, Jacques Martin funciona un poco como sustituto de Jacobs. Y finalmente tenemos a Josette Beaujeau, que era amiga del matrimonio Van den Branden, precisamente, y acababa de regresar a Bélgica de Argentina, donde su esposo había fallecido en circunstancias un tanto oscuras, según cuenta Benoit Peters en Hergé, Fils de Tintin. Josette Beaujeau era una mujer de enorme talento para el dibujo y se convirtió en la principal colorista de los estudios Hergé. Una mujer que además tenía a veces una relación muy tirante con Hergé, sobre todo por considerar que recibía menos dinero que otros colaboradores por ser mujer, algo que es cierto si nos fijamos en los documentos que han sobrevivido. Pero más allá de todo esto, más allá del hecho de que a Bob de Moor se añada la presencia de Baudouin Van den Branden, de Jacques Martin y de Josette Beaujeau, comienza a haber dentro de los estudios Hergé una clara división del trabajo. Y esto va a ser muy importante y muy interesante porque está inspirada esta división del trabajo en parte por el modelo de trabajo de Walt Disney, un hombre a quien profesionalmente Hergé admiraba muchísimo. Es importante también subrayar que en esta división del trabajo hay unas ciertas constantes, es decir, la historia, la trama, depende siempre de Hergé y también los sketches iniciales y los diálogos dependen de Hergé, pero una vez que todo esto está claro, comienza ya el trabajo en equipo. Sus colaboradores van a encargarse, por ejemplo, de las vestimentas, de los fondos, pero es siempre Hergé quien insiste en dibujar a todos los personajes y además trata de hacerlo siempre de la manera más dinámica posible. Con el asunto tornasol, que vuelvo a enseñar ahora a cámara aquí en esta traducción al arpitano, a la lengua franco-provenzal, al dialecto franco-provenzal del arpitano, con este álbum, el asunto tornasol, da comienzo en la producción de Hergé una etapa hiperrealista. Los críticos la han llamado una etapa hiperrealista. Es algo que, en mi opinión, se empieza a notar ya en el episodio lunar, pero que se va exacerbando a partir del asunto tornasol. De hecho, con el asunto tornasol es una de las primeras veces en las que Hergé viaja
para documentarse in situ sobre el terreno para la parte de la aventura específicamente que transcurre en tierras de Suiza. Suiza era un país que Hergé conocía muy bien y en esta ocasión viaja a Suiza con papel, con lápiz y con una cámara para hacer croquis y tomar apuntes sobre el terreno. Esto es algo de lo que habla Hergé, lo menciona en las conversaciones con Numa Sadoul en los años 70. En la página 109 dice Hergé, en cierto momento dice: el asunto tornasol fue el motivo de que viajara a Suiza por primera vez para tomar unos croquis y fotografías de los lugares en los cuales se desarrollaría una acción. Era imprescindible descubrir el lugar exacto cerca de Ginebra en que un coche pudiera salirse de la carretera y caer al lago. Alrededor del lago hay gran cantidad de propiedades particulares, villas, etc., y muy pocos lugares en que la carretera se extiende a lo largo de la orilla, así que me fui a comprobarlo personalmente. Entonces, este hiperrealismo de Hergé ya se nota en el hecho de que Hergé empieza a viajar a un lugar para tomar apuntes, para tomar croquis, para hacer dibujos que después le permitan transmitir, reflejar en la página de la historia el lugar tal y como es en la realidad. Vemos, por tanto, un enorme realismo, como digo, en la parte en la que la acción transcurre por tierras suizas, sobre todo, por ejemplo, en el Hotel Cornavin, en el que se hospedan tanto Tornasol como Tintín y el Capitán Haddock. También hay un enorme realismo en la descripción de, o en la representación gráfica de Ginebra, de Nyon y de otras partes de Suiza. También en estos momentos es cuando Hergé comienza a posar él mismo para que sus colaboradores hagan sketches de algunas de las escenas y de algunos de los personajes. Esto es algo que Hergé ya hacía anteriormente con Edgar Pierre Jacobs, y era el propio Hergé quien tomaba los apuntes, mientras que Jacobs era el que posaba para estos dibujos. Pero ahora se encarga el propio Hergé de posar para tratar de lograr exactamente la expresión que desea en cada momento. En el libro Hergé, fils de Tintin, la magnífica biografía de Hergé a cargo de Benoit Peters, en la página 448 hay una cita del propio Jacobs que en 1983 dijo lo siguiente acerca del dibujo y de la calidad del dibujo de Hergé. Lo que siempre me ha sorprendido, dice Jacobs, del dibujo de Hergé es ese trazo extraordinariamente vivo que tenía. Estoy convencido de que una buena parte de su genio residía en ese trazo que se movía sin cesar, tanto si dibujaba una planta, un mueble o el pliegue de un vestido. Esto se nota con total claridad en esta parte final de la carrera de Hergé, en estos últimos 15-20 años de su carrera, y comienza este hiperrealismo ya en el asunto Tornasol. Entra con muchísima fuerza este hiperrealismo en la obra de Hergé en este álbum. Si hablamos de la trama, es necesario apuntar que se inscribe claramente en el contexto contemporáneo de la Guerra Fría, de la misma manera que parte del episodio lunar tiene su base en el espionaje y en la época contemporánea de la Guerra Fría y de la carrera espacial, pues aquí lo vemos también. Y el asunto Tornasol se revela como un thriller de espionaje al más puro estilo de El tercer hombre, por ejemplo, The Third Man, de Carol Reed, jugando también con esa idea del MacGuffin desarrollada también en las películas o en muchas de las películas de Alfred Hitchcock. ¿Qué es esto del MacGuffin? Pues es un elemento de procedencia dudosa que sirve como motor y como excusa para la trama, pero que al fin y al cabo no va a tener una incidencia real
en la historia. En este caso, en el caso del asunto Tornasol, la máquina ultrasónica inventada por el profesor Tornasol es este MacGuffin, en cierto modo. Es una máquina que, por cierto, está basada en parte en la realidad. Está basada en experimentos llevados a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y detallados en un libro titulado German Research in World War II, es decir, investigaciones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, un libro de Leslie Simon que en la propia historia el propio Hergé dibuja este libro, aunque con la portada un poco cambiada, pero no del todo. A ver si se puede ver ahí abajo, ahí está, en la parte de abajo. Este es un libro que realmente existía, aunque es cierto que Hergé cambia un poco la portada. Un libro de Leslie Simon en el que aparece una máquina muy semejante a la del profesor Tornasol. Entonces, por una parte, esta máquina que inventa el profesor Tornasol está basada en estas investigaciones bélicas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y también en un suceso ocurrido en Inglaterra del que se hicieron eco los periódicos en esta época. Los parabrisas de muchos coches se resquebrajaban a su paso por cierta carretera que iba de Portsmouth a Londres, cerca de donde había una misteriosa fábrica dedicada a actividades secretas, probablemente militares. Hergé se enteró de esta noticia y pues reflejó esta idea también, este suceso, en las páginas del asunto Tornasol. La acción de este álbum, como suele ser costumbre en Hergé, parte de un escenario cotidiano y aparentemente banal. De hecho, al principio de la historia, en las primeras páginas, Haddock y Tintín están dando un plácido paseo por el campo en los alrededores de Moulinsart, del castillo de Moulinsart, y no parece que nada extraño vaya a ocurrir. Eso sí, el paseo se ve interrumpido por una tormenta y posteriormente por los cristales que empiezan a romperse sin ninguna razón aparente. Pero en principio siempre hay una explicación racional en Tintín, por improbable que parezca, y aquí será esta explicación, o por lo menos partirá del profesor Tornasol, porque en el momento en el que Tornasol deja Moulinsart, esos sucesos, esos cristales que se rompen de manera inopinada y sin que nadie sepa por qué, pues dejan de romperse. Entonces, no hay en este álbum de Tintín ningún elemento sobrenatural de ninguna manera. Es decir, todo es muy material. En las obras de Tintín hay siempre una explicación racional, y la explicación racional aquí parte de Tornasol. Y como vemos en el título, el propio profesor Tornasol vuelve a ser parte central de esta aventura, como lo había sido ya en Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, aunque es cierto que no aparece en demasiadas viñetas de la historia. Como en el episodio lunar, vemos al profesor Tornasol aquí que sigue siendo un científico a la vanguardia de la ciencia. Ahora no ha inventado un cohete para viajar a otros planetas, sino que ha inventado o perfeccionado un aparato que, mediante ultrasonidos, es capaz de destrozar cristal y porcelana a distancia. Es evidente, en el contexto de la Guerra Fría, que sus posibilidades bélicas están muy claras, ¿no? Tiene unas enormes posibilidades de aplicación bélica para la guerra, este ingenio del profesor Tornasol, y diferentes gobiernos pugnan por conseguir los planos secretos para esta invención de Tornasol. Volvemos a ver aquí en el asunto Tornasol esta rivalidad
entre los países ficticios de Sildavia y Borduria. Es una rivalidad que rescata Hergé de un álbum bastante anterior, que es El cetro de Ottokar, y en menor medida esta rivalidad entre Sildavia y Borduria supone un elemento de continuidad con respecto a la aventura lunar, que es una aventura que, recordemos, parte de Sildavia, porque es desde Sildavia, desde donde se lanza ese cohete que va a llegar a la luna con Tintín, el profesor Tornasol, Haddock y otros personajes en su interior. La oposición entre estos dos estados balcánicos imaginarios se adapta muy bien a las exigencias del contexto histórico y político de turno. Por ejemplo, en el cetro de Ottokar, esta oposición entre Sildavia y Borduria refleja la oposición entre los nazis y los aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se creó el cetro de Ottokar. Pero en el asunto Tornasol, cuando estamos ya metidos totalmente en el contexto de la Guerra Fría, esta oposición dramatiza la oposición entre ambos lados del telón de acero. Borduria está aquí representada como un país más o menos totalitario con reverberaciones comunistas. Tras este sorprendente inicio con las roturas misteriosas de cristales, los acontecimientos van a sucederse con una rapidez inusitada. Es decir, este es un libro, es una aventura de Tintín que tiene un ritmo frenético, porque Tornasol parte para Ginebra, para Suiza, para participar en un congreso de física nuclear, y allí en Suiza va a caer en manos de agentes bordurios. Tintín y Haddock, antes de que caiga Tornasol en manos de agentes bordurios, suponiendo que corre peligro en su viaje a Suiza, Tintín y Haddock salen en su búsqueda y la persecución va a llevar a Tintín y a Haddock a una Suiza que, como ya hemos dicho, es muy realista, y finalmente a Borduria. No sabemos mucho de Borduria por álbumes anteriores. En el cetro de Ottokar, Tintín prácticamente no pisa Borduria durante muchas páginas, pero en este álbum, en el asunto Tornasol, nos va a permitir este álbum conocer mejor este estado ficticio imaginado, inventado por Hergé, que hasta ahora Tintín no había pisado demasiado, como digo. En este libro que tengo aquí, muy recomendable, de Joan Manuel Soldevilla, l'Abecedario de Tintín o el Abecedario de Tintín, un libro muy original porque trata diferentes temas relacionados con las aventuras de Tintín, y lo hace desde un punto de vista temático, pero también en orden alfabético. Es decir, por ejemplo, el capítulo dedicado a la A se llama Amistad o Amistad, ¿no? Y el capítulo dedicado a la B se titula Borduria, y ahí habla Joan Manuel Soldevilla de una manera muy interesante acerca de los diferentes estados ficticios que inventa Hergé, pero específicamente habla de Borduria, y dice sobre Borduria: seguramente es esta escasa presencia de imágenes de Borduria lo que nos la hace más atractiva. Siempre presente en el universo de Tintín a través de referencias y actuaciones de sus servicios secretos, pocas son las visiones que tendremos de ella. Es por eso que nos fijamos tanto en los pocos detalles que descubrimos sobre ella. Entonces, es importante ver que este es uno de los pocos álbumes de Tintín que nos dan la oportunidad de conocer un poco más a Borduria. Y en la página 18 y en la página 19 habla en este libro, que recomiendo sin ninguna duda,
de Joan Manuel Soldevilla. Esta es la versión original en catalán, pero también hay una traducción al español. Hay muy pocos momentos en los que podemos conocer Borduria, y el asunto Tornasol, como dice Soldevilla, es uno de estos momentos. Es importante, al hablar de Borduria, darnos cuenta de que su ubicación detrás del telón de acero es más que evidente en su representación gráfica. Es un estado dirigido con mano de hierro por el mariscal Plexiglas, claramente inspirado en Stalin, que por cierto acababa de fallecer en aquellos momentos, a principios de los años 50. Plexiglas es un nombre muy curioso y muy gracioso, que viene por supuesto de la palabra plexiglas, es una deformación de esa palabra. En Borduria se usa de forma generalizada la expresión amai, que es similar al Heil de los nazis. Los bigotes de Plexiglas son un símbolo del país y de la autoridad sin límites de este mandatario. Se ve este símbolo, los bigotes de Plexiglas, por todas partes, en carteles, en expresiones como por ejemplo por los bigotes de Plexiglas, incluso en el acento circunflejo, ¿no? En el acento circunflejo, que tienen muchas palabras de la lengua borduria, como por ejemplo Shohod, que es la capital, que tiene un acento circunflejo sobre la segunda O, el hotel Snor, que también tiene un acento circunflejo sobre la O, la palabra Tzol, que significa aduana, una palabra que Hergé claramente deforma del alemán Zoll, con Z, no con TZH, sino con Z, Z-O-L-L, Zoll, que significa aduana en alemán. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de la presencia de estos bigotes de Plexiglas en la realidad cotidiana de Borduria. La presencia material de Plexiglas es una presencia que se ve reflejada también en la lengua y también en la ortografía, y de forma muy inteligente se mantiene este acento circunflejo que aparece en muchas de las palabras del bordurio inventado por Hergé, se mantiene en las adaptaciones, en las traducciones al español, al inglés y a otras lenguas también. En cuanto a los personajes que aparecen en este álbum, hay que comentar que reaparecen personajes recurrentes, como por ejemplo los Dupont, ¿no? Hernández y Fernández, que siguen sin enterarse absolutamente de nada y continúan teniendo, como siempre, un valor cómico. Aparece la Castafiore, Bianca Castafiore aparece de nuevo aquí, porque actúa en la ópera de Shohod, y conoce en persona aquí al capitán Haddock y comienza a equivocarse de manera prácticamente patológica al pronunciar el nombre del capitán Haddock. Es muy importante decir que la Castafiore aparece poco en esta aventura, por supuesto mucho menos de lo que va a aparecer en las joyas de la Castafiore posteriormente, pero muestra de una forma muy importante su lealtad a Tintín, escondiendo a Haddock y a Tintín y ayudándolos a eludir a los agentes bordurios. Como digo, es una aparición breve, pero muy intensa, muy importante, y sobre todo una aparición en un momento de especial suspense dentro de la historia. Pero además de estos personajes recurrentes que reaparecen aquí en el asunto Tornasol, tenemos también nuevos personajes, y algunos de estos personajes van a volverse ellos mismos recurrentes y otros no van a ser recurrentes, aparecen aquí solo por primera y única vez. Uno de los personajes podría decirse que es la carnicería Sanzot. Yo siempre he dicho Sanzot al leerlo en español, pero claro, en francés se pronunciaría Sanzot. Y por tanto en francés es un muy inteligente juego fónico con la palabra sans-os, que significa en francés sin hueso. Es una carnicería
sans os, es decir, sin hueso, es un nombre muy adecuado y muy gracioso para una carnicería, pero en español no hubo manera de traducirlo de una forma que tuviese sentido y mantuviese ese juego de palabras, así que simplemente Sanzot. Por eso yo siempre que lo leo pienso en lugar de Sanzo, Sanzot, ¿no? El número de teléfono de esta carnicería Sanzot y el del castillo de Moulinsart son semejantes y esto va a crear confusiones telefónicas muy cómicas para desgracia de Haddock, y estas confusiones van a tener continuidad en otras entregas de las aventuras de Tintín posteriores. Tenemos después al profesor Topolino, un personaje muy menor que no va a regresar en aventuras posteriores y que es, en cierto modo, una alusión a Walt Disney, porque el nombre de Mickey Mouse, del ratón Mickey, en italiano es algo semejante a Topolino. Y hablando de italiano, tenemos a otro personaje que aparece aquí por única ocasión, es la única vez que aparece en las aventuras de Tintín, y que se llama Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Arcangelo Alfredo Cartoffoli da Milano. Y esto lo he tenido que leer, por supuesto, porque el nombre es larguísimo y se las trae, ¿no? Nombre kilométrico, desde luego, que todo tintinófilo tiene que saberse de memoria, y yo no me lo sé de memoria, lo reconozco, lo he leído, tengo aquí la chuleta, ¿no? Es un as del volante italiano que ayuda a Tintín y a Haddock en Suiza en la persecución automovilística de los agentes captores de Tornasol. En este libro, que ya he enseñado en alguna otra ocasión y que se ha traducido al francés y al español, de Michael Farr, del británico Michael Farr, Tintin, The Complete Companion. En este libro, Farr dice que este personaje puede estar inspirado en el pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli, a quien le gustaban muchísimo los coches. Sea un personaje inspirado en este pianista italiano o no, la verdad es que es una pena que este as del volante no regrese en otras aventuras de Tintín, porque desde mi punto de vista tendría muchas posibilidades cómicas, pero aquí aparece durante bastantes páginas porque es una persecución bastante larga y bueno, siembra el caos allá por donde va este Arturo Benedetto, Giovanni, etc., ¿no? Después tenemos al coronel Spons. Este sí que va a ser un personaje recurrente y muy importante. Su nombre es una deformación de la palabra éponge en francés, es decir, esponja. Y es un personaje semejante y que toma el lugar del coronel Boris Jorgen, que murió o había muerto en el cohete lunar de vuelta a la Tierra. El coronel Spons es el jefe de policía en Choot, en la capital de Borduria, con pinta de malo realmente. Si lo vemos ya físicamente es un hombre con su monóculo y tal, que tiene ya pinta de malo, con el pelo rapado en parte, con su monóculo, con el mal genio que siempre tiene. Y Michael Farr dice, también en su libro que acabo de mostrar, que Hergé se inspiró en su hermano Paul, que era militar y con el que tenía una relación muy tirante y muy difícil y muy compleja y no muy buena, la verdad, el propio Hergé. El coronel Spons aparece aquí mucho y volverá después en Tintín y los Pícaros, teniendo un papel muy importante en la República Suramericana de San Teodoros. Y después tenemos a Serafín Latón. ¿Y qué podemos decir de Serafín Latón? Pues muchísimo. Es el personaje más duradero y más memorable creado por Hergé en este asunto Tornasol. Su apellido en francés es Lampion, Séraphin Lampion, que es una especie de lamparita de papel, como esas lámparas chinas, Lampion. Recuerdo que hay una canción de Jacques Brel, creo que se llama Bruxelles, creo que es, en la cual aparece esta palabra, Lampion, sur les lampions de la Place Sainte-Catherine, creo que dice la canción de
de Brel. Pero bueno, aquí utiliza esa palabra lampion, que significa una lámpara de papel, como esas lámparas chinas, como el apellido de Séraphin Lampion o Serafín Latón en la traducción al español, que es una traducción, desde luego, especialmente adecuada, porque es un tipo muy, pero que muy pesado, Serafín Latón, que es un agente de seguros de la compañía Mondas, un hombre muy pagado de sí mismo, un verdadero pesado, que se toma demasiadas confianzas con todo el mundo, con la Castafiore en álbumes posteriores, con Haddock sobre todo ya a partir de aquí, que no para de hablar, que le da la lata absolutamente a todo el que se le ponga por delante, y por tanto es una muy buena traducción, Serafín Latón, porque da la lata todo lo que puede, especialmente al capitán Haddock, como ya he dicho, a quien constantemente está intentando vender tal o cual póliza de seguros. Lo que hace Hergé para crear a Serafín Latón, Serafin Lampion, es mezclar en Latón el costumbrismo y la sátira social. De esto habla también Hergé en la página 109 de sus conversaciones con Numas Sadoul, porque por supuesto Sadoul le pregunta acerca de Serafín Latón y dice: oh, ¿sabe usted? Como Latón existen millares de ejemplares. Es el tipo característico del bruselense, y no solamente del bruselense, satisfecho de sí mismo. Se exportan grandes cantidades. Durante las vacaciones puede ver oleadas de ellos en hordas compactas en los países extranjeros. Se identifica generalmente al bruselense belgicano porque lleva al mismo tiempo un cinturón y unos tirantes. Fue el pasado el que me sugirió el modelo de Latón. Durante la guerra, cuando vivía todavía en Boisfort, recibí la visita de un buen hombre que venía a venderme, ya no recuerdo qué, que se sentó y me dijo: pero siéntese usted. La importunidad en todo su esplendor. Es decir, una persona que se toma muchísimas confianzas y que pues no tiene en cuenta en absoluto la opinión o los sentimientos del prójimo. Y Sadoul le pregunta: ¿de dónde salió ese nombre tan perfecto de Serafín Latón, o en francés Serafin Lampion? Dice: lo busqué durante mucho tiempo antes de encontrarlo. Necesitaba algo petulante que expresase al mismo tiempo algo rollizo y fofo del personaje. Primero había pensado en crampon, pero era demasiado explícito y duro. Latón, es decir, lampion en francés, me pareció más conveniente. Y Serafín acentúa el contraste. Numas Sadoul continúa hablando de Serafín Latón y dice: es un tipo realmente antipático ese Latón. Y Hergé dice: no es antipático, no es un hombre malo, pero está muy satisfecho de sí mismo y por eso resulta horrible. Su familia es horrible. La mujer, los niños, la suegra, todo ese pequeño mundo resulta repelente. Saquean el castillo de Moulinsart. Espantosos, ya se lo digo. En cuanto a Latón, encuentro irritante la manía que tiene de explicar siempre las historias de su tío Anatolio, el barbero. Pero, en el fondo, el personaje me divierte mucho. Bueno, le divierte mucho, y eso es totalmente cierto, porque Hergé va a utilizarlo en varias ocasiones en álbumes posteriores. Debió de quedar, y por lo que dice en esta entrevista, en esta conversación con Numas Sadoul, quedó muy satisfecho con la creación de este personaje, porque Serafín Latón va a aparecer prácticamente en todas las entregas subsiguientes de la serie de las aventuras de Tintín. En cuanto a la máquina ultrasónica del profesor Tornasol, refleja el temor real que se palpaba durante estos primeros años de la Guerra Fría ante la posibilidad de la creación de un ingenio bélico capaz de pulverizar ciudades enteras, un arma de destrucción masiva, en definitiva, como las bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial ya lo habían sido.
Los Bordurios en este álbum incluso realizan una demostración televisada de las potencialidades destructivas de la máquina ultrasónica de tornasol con un modelo a escala de cristal y porcelana de, según dice el texto, una ciudad transatlántica que nos recuerda a las grandes urbes estadounidenses como pueden ser Nueva York, Chicago, Los Ángeles, etc. Como decíamos también en el vídeo anterior acerca o en los dos vídeos anteriores acerca de los dos episodios lunares, Tornasol, en el asunto Tornasol, ya no usa ese aparato auditivo que utilizaba durante el viaje a la Luna. Y así su sordera vuelve a ser motivo de comicidad y de confusión. Vuelve a aparecer como ese científico aislado del mundo exterior, cuya tendencia al descuido y al despiste más galopantes va a ocasionar un desenlace sorprendente e irónico en esta historia, acentuando todavía más la presencia de ese MacGuffin hitchcockiano del que hablábamos anteriormente. El asunto Tornasol, como ya hemos dicho, se inscribe dentro del género de novelas y películas de espionaje que tuvieron una enorme popularidad a partir de los años 50. La técnica narrativa y visual de Hergé tiene cada vez una mayor influencia cinematográfica y esto es muy evidente en el asunto Tornasol. Es un uso el que hace Hergé cada vez más consciente del primer plano, por un lado, del plano medio, por otro lado, y del plano general. Y esto le da un aire muy cinematográfico a la aventura, lo cual es muy adecuado para una historia de este tipo. Pero si hablamos de la relación entre Hergé y el cine, entre el lenguaje de la historieta, de la bande dessinée, de los cómics y el lenguaje cinematográfico, desde luego el asunto Tornasol es cita totalmente necesaria e ineludible. Pero también encontramos mucho humor en esta aventura. Hergé nunca abandona los gags humorísticos y estos gags actúan como contrapunto a la acción y al suspense de la historia. Por ejemplo, tenemos el gag del trozo de esparadrapo que se pega al dedo de Haddock en el avión y no se puede desembarazar de ese trozo de esparadrapo, y esto será recurrente, por cierto, este gag del trozo de esparadrapo. Tenemos también el gag de Haddock implorando con indirectas más que directas al profesor Topolino que le ofrezca un trago de vino suizo, pero que al final, por diferentes razones, no va a ser capaz de beber mientras está sentado a la mesa con Tintín y el profesor Topolino, aunque sí beberá un poco de ese vino posteriormente. También el gag de Haddock y el paraguas. Haddock está empapado después de caer en un charco y también está lloviendo, ¿no? Está caminando por ahí por los caminos de Suiza, creo. Había caído en un charco anteriormente, está lloviendo y de repente se da cuenta de que Milú tiene un paraguas en la boca y cuando trata de abrirlo y lo abre, pues deja de llover, ¿no? Como vemos, el denominador común de todos estos gags sigue siendo el Capitán Haddock, que sigue siendo utilizado en muchos casos como personaje generador de situaciones cómicas, pero también hay gags relacionados con Serafín Latón, por supuesto, en esta aventura, y esos gags se irán reproduciendo también en historias posteriores de Tintín, con Serafín Latón como personaje principal que crea estas situaciones humorísticas. Hergé entiende su universo ficticio, y nos damos cuenta de ello ahora, como una realidad orgánica. Hay más de una alusión en el asunto Tornasol, por ejemplo, a la gesta del viaje a la Luna, y varios de los personajes son recurrentes, con lo cual hay una idea de continuidad y además muy clara y ya muy explícita a partir de estos momentos. No quiere decir que esto no haya ocurrido antes, esto ya ocurre en
algunos álbumes anteriores de Tintín, pero a partir de aquí, y sobre todo en los últimos álbumes, en las últimas aventuras de Tintín, esto se hará todavía más pronunciado. Como veremos en el próximo vídeo, que vamos a dedicar a Stock de Coque, se trata de una influencia clara de la comédie humaine, de la comedia humana de Honoré de Balzac, que era un escritor que le interesaba mucho a Hergé. El asunto Tornasol empezó publicándose, como era costumbre, en la última página del semanario Tintín, del Journal Tintin, en el formato normal de los álbumes, pero en la parte final de la historia pasó a las páginas centrales de la revista y en formato a la italiana, un poco como, por ejemplo, el Templo del Sol, de lo que ya hablamos en el vídeo dedicado al Templo del Sol. La disposición de las viñetas, por tanto, cambiaría en la edición en álbum e incluso hay algunas viñetas que Hergé, por motivos de espacio, decidió eliminar. Pero esto es la primera vez que Hergé realmente hace esto, empezar el álbum de una manera en la publicación serializada y después dedicarle todavía mayor atención, mayor trabajo para que la parte final se pueda publicar en las páginas centrales del semanario y en formato horizontal a la italiana. En definitiva, el asunto Tornasol, l'affaire Tournesol, el asunto Tornasol, es uno de mis álbumes favoritos de la serie de Tintín. Uno de los que más veces he leído, uno de los que siempre recomiendo a todo el mundo que quiere iniciarse en la lectura de esta magnífica serie de cómics que es la aventura de Tintín y que es las aventuras de Tintín y también en la obra de Hergé en general. Yo cada vez que leo esta aventura, y la he leído en muchísimas ocasiones y la he releído en muchísimas ocasiones, siempre encuentro cosas nuevas en esta historia. Gran parte de la crítica considera esta aventura una de las mejores aventuras de Tintín, aunque es cierto que siempre hay quien disiente. Por ejemplo, Jean-Marc y Randy L'Officier le dan solamente 3 estrellas de 5 o 3 puntos de 5 como puntuación por considerar que muchos elementos son inconsistentes con la lógica del universo de Tintín y porque creen que muchas partes y sobre todo el final son poco convincentes. Yo no estoy de acuerdo con ello, estoy más de acuerdo con lo que dice Benoit Peters en este libro, Tintín y el mundo de Hergé, Tintin and the World of Hergé, here, aquí en esta traducción al inglés, aunque habla muy poco Benoit Peters del asunto Tornasol, lo describe en los siguientes términos. Dice que es la obra maestra de Hergé por su riqueza de contenido, velocidad de la acción y la calidad del dibujo y del diálogo. Esto lo dice en esta traducción al inglés en la página 99. Yo, desde luego, concuerdo absolutamente con lo que dice Benoit Peters. El asunto Tornasol engancha de principio a fin con una acción trepidante, con un argumento sólido, interesante, muy propio del género del espionaje tan en boga en los años 50 durante esa Guerra Fría, durante estos primeros años de la Guerra Fría, y aún más que el episodio lunar. El asunto Tornasol, que aquí vuelvo a mostrar por última vez en el vídeo, aún más que el episodio lunar, el asunto Tornasol refleja de forma magistral el contexto histórico de esta Guerra Fría a través de los ojos de Hergé y a través de las peripecias de Tintín, de Tornasol y del Capitán Haddock, y también de Milou, que aquí vemos en esta portada, que es, por cierto, una portada que a mí siempre me ha atraído mucho. Tenemos una viñeta, esto es una viñeta realmente que aparece dentro del propio álbum, más o menos, y parece que ahí hay algo que está roto, como si pues hubiese explotado una bomba o como si se hubiese resquebrajado y roto por alguna razón. Magnífica portada, magnífica historia, dibujos hiperrealistas
y uno de los mejores, en mi opinión, entre los muchos álbumes de las aventuras de Tintín. Sin duda, muy recomendable para todos ustedes, para cualquiera que quiera entrar de lleno en las aventuras de Tintín y en la obra de Hergé en general. Llegamos así al final de este vídeo acerca de esta 18ª aventura de Tintín, o por lo menos 18º volumen de las aventuras de Tintín, que es El asunto Tornasol. El próximo vídeo estará dedicado a otra historia muy interesante y a veces no tan conocida de las aventuras de Tintín, como es Stock de Coque. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en directo sin ningún tipo de cortes en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de junio del año 2020, y ustedes podrán verlo en mi canal de YouTube Antón GF muy pronto. Como siempre, muchísimas gracias por la atención. Si tienen algún comentario acerca de este álbum, pues déjenlo en la parte inferior del vídeo, en el casillero reservado a los comentarios, que siempre me interesa mucho leer acerca de las opiniones que ustedes puedan tener acerca de los álbumes de Tintín, y por supuesto será un placer leer lo que tengan que decir, sus comentarios, y yo los trataré de responder siempre que me sea posible. Gracias de nuevo y hasta la próxima.